Hola, ¿cómo estás? Estaba hace un ratito haciendo unos vídeos sobre el taller vivencial que finalizamos en breve y que próximamente luego volveré a hacer una nueva edición. Y intentaba aclarar un poco el concepto del transdiagnóstico, la importancia de realizar un informe dimensional y me ha salido una explicación muy bonita y creo que es súper interesante y la quiero compartir a nivel general a ver qué os parece. Bueno, sabéis que existe una teoría que está haciendo mucha mella y que es muy lógica, de hecho es algo que muchos ya nos habíamos planteado, que va en detrimento de las unidades específicas de diagnóstico y que aboga por un diagnóstico dimensional, por un diagnóstico que permita establecer bien diferencias entre los trastornos o bien comorbilidades, hacer un análisis de la persona en cómo procesa la información, en cómo aprende, en cómo entiende el mundo, para luego poder establecer fortalezas y debilidades, establecer diagnóstico diferencial de por qué es ese trastorno y no es otro en relación a los trastornos del neurodesarrollo, y también hacer mucho hincapié en la posibilidad de la comorbilidad. La comorbilidad en relación a que es mucho más frecuente que se den dos trastornos a la vez que no uno únicamente. Precisamente por las teorías del déficit múltiple que indican que los trastornos del neurodesarrollo presentan bases cognitivas compartidas, algo que está muy, muy consolidado y que científicamente está muy justificado. Em, Os voy a indicar cuáles son las dimensiones que sería preciso analizar en cualquier tipo de valoración para niños con trastorno de neurodesarrollo en general, no en uno específico, porque todas estas dimensiones, el análisis de estas dimensiones, lo que nos va a permitir es hacer, descartar o confirmar cualquier trastorno del neurodesarrollo. Entonces habría primero una dimensión que sería la dimensión más cognitiva, en el sentido de la inteligencia en sí misma, que tendríamos que abordar por alguna escala de inteligencia general y otra que no fuera verbal, porque sabéis que las dificultades de aprendizaje suelen estar asociadas a problemas en el lenguaje oral o escrito, principalmente, no siempre, pero sí con un punto débil en el lenguaje, porque normalmente es una de las principales fuentes de aprendizaje en nuestro sistema educativo, ¿no? El lenguaje y la memoria. Entonces, claro, cuando uno no tiene bien el área del lenguaje, no tiene bien el área de la memoria, pues normalmente presenta dificultades de aprendizaje o niveles de aprendizaje inferiores a su esfuerzo o a su capacidad intelectual. Entonces, el área cognitiva como inteligencia general y después también una escala de inteligencia factorial que nos dijera la inteligencia pura de esa persona, ¿eh? Quiero saber cómo es de inteligente un pastor en la montaña que nunca ha estudiado, una escala de inteligencia general como sería el WISC o el WISE para adultos nos estaría indicando una influencia lingüística y por tanto habría el hecho de que no hubiera ido a la escuela sería, ¿no?, un factor que nos interferiría en los resultados a pesar de que fuera una persona muy inteligente, y en cambio una escala de inteligencia no verbal, como podría ser el Raven o cualquier tipo de escala de inteligencia factorial, pues nos daría la dimensión de la inteligencia pura, a pesar de que esa persona pues no haya estudiado, no tenga un bagaje cultural amplio. ¿Qué pasa? Que si tiene buena capacidad cognitiva, pues ya estaremos pensando que aquellas dificultades que presente a nivel de aprendizajes no son debidas a la inteligencia, sino a otros factores. Y si me sale afectación cognitiva, que también tiene que correlacionar a cómo yo lo veo, a nivel clínico, a nivel de madurez, cómo funciona, a nivel de independencia y de hábitos,
Pues lógicamente, si me sale afectada la dimensión cognitiva y correlaciona con todo esto, pues determinaría una discapacidad intelectual. Entonces, la dimensión ya confirmaría la posibilidad de otro tipo de trastornos o bien la discapacidad intelectual. Pensar que el DSM-5 aboga por 6 tipos de trastornos de neurodesarrollo. La discapacidad intelectual, los trastornos de coordinación motora, los trastornos de comunicación, el TDAH, los trastornos de aprendizaje y el autismo. Si yo después analizo la dimensión de motricidad fina y gruesa, normalmente si estamos haciendo una valoración a nivel neuropsicológico o psicopedagógica en relación al aprendizaje, pues yo me voy a decantar por valorar la coordinación oculomanual porque es lo que me va a determinar precisamente la afectación en disgrafía, que está muy relacionada con el tema escolar y que nada tiene que ver con el hecho de tener práctica, sino con un problema de coordinación a nivel motriz que hace que tenga una afectación lógicamente en la letra porque tengo dificultades a nivel distal de movimiento de dedos. Entonces allí, si tuviera problemas a nivel de motricidad gruesa también, y allí podríamos determinar exactamente eso, ¿no? Ese problema de coordinación motora asociada a lo fino, que sería más en el caso de la letra una disgrafía, o un trastorno de coordinación motora general o gruesa, especificando si es fina o gruesa y a qué me afecta. Después estaría la dimensión atencional, que yo también soy de la opinión que la dimensión atencional está dentro de la función ejecutiva. La atención es una función ejecutiva. Atención no como atención, o sea, el enfoque, ¿no? Porque la atención sería algo espontáneo. ¿No? Tocan a la puerta y yo me giro automáticamente, eso sería atención, y la concentración o el enfoque es la capacidad que tengo yo voluntariamente para prestar atención a aquello, ¿no? La dimensión de la atención la pongo dividida porque como rasco mucho en ese aspecto, pues lo pongo diferenciado de la función ejecutiva, pero indicaros que yo a nivel atencional pues valoro atención selectiva sostenida y dividida. Y después doy escalas de sintomatología para padres y escuela y para el propio chaval a la hora de valorar síntomas. Eso quiere decir que no voy a valorar o no voy a determinar un TDAH con pruebas subjetivas, porque no es riguroso. ¿Y por qué digo eso? Pues porque se suele hacer con frecuencia, ¿no? Se pasa una escala, la significativo y se le da una pastilla al chaval. Y no olvidemos que la atención queda interferida, pues, por ejemplo, por procesos de alteración emocional o por la hiperactividad, también por procesos, ¿no? ansiógenos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay que discernir mucho de los síntomas subjetivos de la valoración psicométrica, ¿no? Entonces, yo nunca voy a diagnosticar un TDAH si las pruebas psicométricas me salen bien, a no ser que me salgan bien pero el chaval sea estratosféricamente inteligente, que entonces ahí sí que vean dos desviaciones típicas y es un tema de un vídeo que tengo en mi canal de YouTube también, que habla sobre la escalera en cuestión de diagnóstico. Em, la afectación en trastorno de atención me podía dar indicadores de TDAH. Después tendríamos la dimensión del lenguaje y la comunicación, que me permitiría confirmar o no la presencia de un TDL si es lenguaje oral o si es un problema de comunicación importante, pues me podría hacer sospechar de la presencia de un trastorno de la comunicación social o bien de un TEA, un trastorno del espectro del autismo. Luego tendríamos la dimensión de aprendizaje, que sería lectura, escritura y matemáticas, y ahí vamos a discernir entre la presencia y ausencia de dislexia, de disortografía o de discalculia en el caso de la afectación sea en la conciencia numérica. Entonces, claro, ya esto va tomando forma. Y después la parte de emociones y conducta tan correlacionable y tan importante a la hora de valorar dificultades de aprendizaje, porque la mayoría de chavales y de niños con afectación en aprendizaje, con trastorno en neurodesarrollo, presentan secundariamente problemas emocionales.
Y finalmente la dimensión de función ejecutiva, que tiene que estar afectada sí o sí en cualquier diagnóstico de trastornos de neurodesarrollo. Entonces, ¿qué es lo que consigo con esto? Pues analizar todas las dimensiones y que no se me escape nada. La gente se preocupa mucho por los falsos positivos, yo me preocupo mucho por los falsos negativos. Si no sabemos, no conocemos, no vemos y, no, y lógicamente no existe. Entonces, es muy importante hacer un análisis a nivel de diagnóstico dimensional para establecer claramente que ese perfil del menor que estamos valorando o del adulto que estamos valorando queda clarificado y que por tanto hemos descartado, o sea, hemos hecho diagnóstico diferencial de cada uno de los trastornos y hemos analizado la posibilidad o no de comorbilidad, porque un mismo indicador de afectación puede estar hablando de diferentes problemáticas o de bases cognitivas que compartan o bien de aspectos diferenciales. Entonces, es muy importante hacer ese despistaje, ese recorrido por cada una de las dimensiones para que después, a la larga, no establezcamos, y esto es súper común, un diagnóstico de dislexia en tercero de primaria y en segundo de secundaria nos damos cuenta que también presentaba un trastorno atencional, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ir con mucho cuidado porque cuanto más tarde diagnosticamos, menor es la evolución de la persona en la mejora de sus competencias. Y nada más, espero que os haya interesado, os haya gustado. Os invito a profundizar sobre el tema. Cualquier duda o aclaración, hacérmela llegar por cualquiera de mis canales de acercamiento, Instagram, WhatsApp, la página web, el mail. Y nada más, y nos vemos pronto. Un abrazo y hasta pronto.